Saludos y bendiciones para todos. Seguimos con el libro de Efesios. Esta es la sesión 6. Quiero empezar la sesión con una pregunta. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión? Esta es una de las cosas más comunes que escucho de otras religiones. Sé que también nos escucharon. Todas las religiones básicamente son lo mismo. Sean buenos, honestos, no roben. Realmente no hay diferencia entre ellas. Pablo nos va a mostrar algo en Efesios 4 que separa fundamental y absolutamente el mensaje cristiano del mensaje de cualquier otra religión. En el mundo, de hecho, en muchos sentidos, pone la religión al revés. Ya llegaremos allí. Pero Pablo va a comenzar la discusión sobre por qué los cristianos hacen el bien en capítulo 4, verso 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Una pequeña aclaración aquí. Cuando Pablo dice gentiles en el libro de Efesios, se refiere a las personas que no conocen a Dios. En el Antiguo Testamento, los gentiles eran cualquiera fuera del pacto de salvación que Dios había dado a Israel. Pablo usa el término para referirse a cualquiera que está fuera de la fe en Dios. Les dice que solían ser gentiles, y luego les da una descripción de cómo es la vida de un gentil o la vida sin Dios. En el verso 19, dice que ellos, los gentiles, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Avidez es el lenguaje del deseo intenso. Tienen hambre de los placeres sensuales. Sienten que deben satisfacerlos para que la vida valga la pena. Así que se entregaron completamente a la búsqueda de sus placeres. Está describiendo a las personas que sienten que no pueden decirle que no a sus deseos, como el que no puede decirle que no a la pornografía. Para él es más que solo lujuria. Es un escape. Es una forma de encontrar consuelo, de aliviar el estrés, de agregar la emoción a una vida que, de otra forma, no tendría sentido. O la persona que se refugia en las drogas o el alcohol. Es más que un impulso corporal o un deseo de drogarse. En otra parte, Pablo va a usar la palabra epifumio, que siempre traducimos en nuestras Biblias como lujuria. Literalmente significa un hiperdeseo por algo. Es algo, quizás algo bueno, pero dicen, debo tenerlo porque sin eso, la vida no valdría la pena. Podrían ser cosas buenas, como el dinero, el sexo, el amor romántico, la familia, la aprobación de otros. Ninguna de estas cosas son cosas malas en sí mismas, pero la idea de no tenerlas produce desesperación en nuestros corazones. Entonces las anhelamos. De eso habla Pablo. ¿De dónde dice Pablo que provienen esos deseos? Miren en el verso 18. Dice que vienen porque vivimos ajenos de la vida que proviene de Dios. Estos deseos surgen por la ausencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia enseña que fuimos creados para Dios, por Dios y para Dios. Y cuando éramos uno con Dios, nuestros corazones estaban satisfechos y llenos en Él. Pero después, cuando rechazamos a Dios, perdimos esa relación esencial que da vida y satisface el alma. Blaise Pascal famosamente lo llamó el vacío con forma de Dios que existe en cada corazón humano. Pascal dijo que tenemos un vacío en nuestro corazón y que no podemos entender de dónde proviene. Por eso pasamos toda nuestra vida tratando de llenar ese vacío. Intentamos con la familia, con el dinero, con la aprobación. Probamos drogas y alcohol y sabemos que algo nos falta. Quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo que es o de cómo llegamos a un lugar donde sentimos que nos falta algo. Pero sabemos que algo en nuestra alma no está en el lugar correcto. Lo que buscamos, según nos muestra Pablo, es Dios, es su aprobación, es su presencia, su amor. La solución de Pablo para nuestro problema es, verso 21,
un nuevo conocimiento de Dios que nos da. Verso 23. Un corazón renovado para deleitarnos en Dios. No necesitamos una simple reforma de comportamiento, sino un nuevo corazón que quiere obedecer y amar a Dios de nuevo, que busque a Dios porque lo anhela. ¿De dónde proviene ese nuevo corazón? Pablo dice que proviene de dos lugares. Primero, verso 21. Esto es muy bueno. El verso 21 dice: si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Los eruditos nos cuentan que cuando Pablo se refiere a Jesucristo, casi siempre usa el término Cristo, cuando Pablo usa el término Jesús. Casi siempre se refiere a Jesús en su vida en la tierra, al bebé nazareno que nació en Belén, que vivió como carpintero, hizo milagros y luego murió en la cruz. Pablo dice que obtenemos este nuevo corazón al aprender la historia real de la vida y muerte de Jesús. Ese es el primer lugar. En la historia de Jesús está a la vista la belleza de Dios. Al ver la belleza de Dios, somos cambiados. Nuestros corazones cambian. Si alguna vez fueron a un cine como este y miraron una de esas películas épicas, la trama de la mayoría es básicamente la misma. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Hay un chico normal, en este caso Frodo, que se ve arrastrado por este drama gigante que es mucho más grande que él. En ese drama experimenta peligros reales y encuentra real belleza como nunca la había visto en la comarca. Esa experiencia lo cambió en esencia. Eso sucede cuando se encuentran con Dios en la historia de Jesús. Es una historia con tanta belleza, poder y drama que el solo ser llevado por ella los cambia para siempre. No es una modificación del comportamiento, es una transformación del alma desde el centro. La primera forma en que este cambio ocurre en nuestra vida es cuando aprendemos la historia de Jesús. El segundo elemento que Pablo nos da está en el verso 23. Dice que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. En otras palabras, no necesitan solo un nuevo conocimiento, necesitamos un nuevo espíritu. Por eso Pablo ora por ellos 2 veces en Efesios. Dice: Dios les tiene que dar los ojos para que puedan ver. El segundo lugar donde obtenemos este nuevo corazón es por el Espíritu. Esta es nuestra definición del cambio bíblico. El tipo de cambio que Pablo persigue es cuando el Espíritu de Dios usa la historia de Dios para hacer que la belleza de Dios cobre vida en nuestros corazones. Esa es realmente la gran idea de Efesios. Es por esa razón que las instrucciones morales que Pablo nos da están en el capítulo 4 y no en el capítulo 1. Porque solo después de saturarnos con el Evangelio por 3 capítulos y solo después de que el Espíritu de Dios ha renovado nuestros corazones de acuerdo con estas oraciones, nuestro corazón será cambiado. Lo que Pablo va a hacer después de explicar esto en estos versos, Pablo va a dar un par de ejemplos en qué significa el cambio por el Evangelio. Un par de casos de pruebas, por así decirlo, para mostrarles si realmente tienen o no el templo de un corazón transformado por el Evangelio. Pablo no intenta dar una lista exhaustiva, solo dice: así es como su vida comenzará a verse una vez que el Evangelio los haya transformado. Aquí está el primero en el verso 32. Sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo no solo nos mandó a ser bondadosos y a perdonar. En muchos sentidos, no se puede simplemente mandar a perdonar o amar a otro. Dice, lo hacen a la luz de cómo Dios los ha perdonado. Así lo explica Jesús. Jesús contó la historia de un hombre que le debía a otro 10,000 talentos. 10,000 era el número más alto que se podía llegar a contar en griego. Decir 10,000 era como decir infinito. Un talento era el salario de un mes. El día que la deuda de este hombre debía ser pagada, no tenía el dinero.
Debía una infinidad de dinero. Así que se arrodilló delante del hombre que le había prestado el dinero y comenzó a llorar y a rogar que le diera una semana más. Una semana más y él pagaría cada centavo. Miró a este hombre, movió la cabeza de lado a lado y dijo: «No, levántate, no tienes otra semana. Desde ahora te absuelvo la deuda por completo». Ni el deudor ni nadie podía creerlo. No solo el deudor, sino todos se miraron diciendo: «¿Qué acaba de pasar?». El deudor se levantó y dijo: «¿Es en serio?». El acreedor le dijo: «Sí, te perdono la deuda por completo». El deudor se sintió tan ligero como el aire. Se le acababa de perdonar una eternidad de deudas. Estaba saliendo cuando vio a un amigo cruzando la calle. Este hombre le debía $1.50 por una bebida de la semana pasada. Le dijo: «¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi $1.50? El hombre le dijo: «Lo siento, ha sido una semana difícil. No tengo efectivo. No puedo pagar tu $1.50. En la historia de Jesús, este hombre se acercó, lo agarró y le dijo: «¿No tienes mi $1.50? Te enviaré a prisión». ¿Pueden imaginarse que cuando Jesús contó esta historia, todos movieron la cabeza de lado a lado y dijeron: «Eso es ridículo. Nadie a quien se le acaba de perdonar 10,000 talentos haría responsable a otra persona por $1.50». El punto de Jesús era exactamente ese. Si no son indulgentes, compasivos y bondadosos, debe de porque nunca han experimentado o no saben cuánto Dios los amó y perdonó. Esto es lo segundo que dice, verso 26. Enójense, pero no pequen. Noten que no dice no se enojen. De hecho, les ordena que se enojen, pero que no pequen. Enojarse de una manera amorosa, porque el enojo es parte del amor. No, cuando aman algo, se enojan con lo que lo está lastimando. Si amo a una persona que está muriendo de cáncer, odio y me enojo con el cáncer que está destruyendo su cuerpo. Porque amo a mis hijos, odio y me enojo con el cáncer moral, como la falta de honestidad y la rebelión que destruyen sus almas. Pablo dice que el problema con nuestro enojo es que nuestro enojo es un enojo egoísta. Queremos abofetear a una persona por lo que nos hizo. Los golpean. Ustedes les devuelven el golpe o los castigan por cómo los irritan gritándoles. O quizás su método preferido es el tratamiento silencioso. Como sea, intentan cobrarles por cómo los lastimaron o las molestias que les causaron. Pablo dice que no nos enojemos egoístamente. Ese es un enojo pecaminoso. Enójense amorosamente, en cambio. Estén más preocupados por llevar sanidad a la otra persona que por defenderse ustedes mismos. ¿Cómo desarrollan ese amor que incluso su enojo se ve bañado y superado por ese amor? Pablo dice que pensando en la historia de Jesús y dejando que el Espíritu de Dios transforme sus corazones a través de la historia, Jesús se enojó con nuestro pecado y lo reprendió, pero cuando llegó el tiempo del castigo, Jesús lo tomó sobre sí mismo. Pablo dice que así debemos enojarnos. No habla simplemente de dejar de perder la paciencia. Habla de que la gracia de Dios reestructura por completo la forma como miran cada situación en sus vidas. Y de alguna manera, eso transforma todos sus comportamientos. ¿Recuerdan la pregunta con la que comenzamos esta sesión? ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión en la tierra? Una palabra: gracia. La gracia de Dios. El cristianismo propone una modalidad totalmente diferente a la de cualquier otra religión en la historia. Todas las otras religiones del mundo les dicen que cambian, y si cambian, Dios los aceptará. Pablo, en el libro de Efesios, dice que el Evangelio es lo opuesto a esa.
Es la declaración de que Dios ya los ha aceptado como un regalo gratis por lo que Dios hizo. En respuesta a eso, deberían cambiar. En el cristianismo, las buenas obras no conducen a la salvación como lo hacen en otras religiones. Si siguen las reglas y hacen suficientes cosas buenas, van al cielo. En el cristianismo, las buenas obras fluyen de la salvación y eso marca una gran diferencia en nuestros corazones. Si hacen buenas obras para ser salvos, entonces no las hacen realmente porque aman a Dios, ¿verdad? Solo lo hacen porque quieren protegerse, lo hacen por interés propio. Su corazón se llenará de miedo de que Dios los va a juzgar y de orgullo cuando sientan que lo están haciendo bien, o desesperación cuando no lo estén haciendo bien. Esas emociones no conducen a la justicia o la paz verdadera. No los llevan a amar a Dios. No pueden crecer en su amor por Dios cuando le tienen miedo. Martín Lutero fue un monje católico que, en muchos sentidos, redescubrió esta gran verdad que la Biblia enseña, que la salvación no es un premio de Dios por una vida de buenas obras, sino es un regalo gratuito que Dios da a todos los que lo reciben por fe. La Iglesia dijo: si les decimos que la salvación es un regalo gratuito, entonces irán por allí y harán lo que quieren. Lutero respondió: no, si las personas ven realmente que Cristo les quitó el temor al castigo llevando el castigo Él mismo, no harán lo que quieren, harán lo que Él quiere. Este es el cambio que hace el Evangelio y es absolutamente único en el mundo. Amén. Palabra de Dios. Saludos y bendiciones para todos.